La escuela hogar primera no es la de que ahora, la que había después. Estaba ahí, enfrente de la barbería de Juan. Habían dos plantas con unas escaleras y eran literas metálicas tipo militar. Y habían literas de dos filas. Pero ya cuando inauguraron este centro, esta es la nueva escuela hogar, pues ya tenía calefacción y vieron que ya tenía buenas condiciones y decidieron que nos quedásemos. Veníamos los lunes con el autobús, nos recogía un autobús en Barracas y luego pues sí, nada, hasta el viernes por la tarde que terminábamos a las 5, nos estábamos aquí y pues nada, pues la escuela estaba en el otro lado, en el otro edificio y aquí pues veníamos a dormir, a comer, a estudiar, a todo, como si fuera la casa, nuestra casa que no era, pero bueno, como si fuera nuestra casa. A ver, la vida era la siguiente, dormíamos allí, nos levantábamos a las 6:30 o las 7, teníamos que hacer la cama, teníamos que coger a los niños más pequeños que teníamos encomendados y ducharlos, ayudarles a vestirse y enseñarles a hacerse su cama. Luego nos duchábamos nosotros, los más mayores, y ya nos ponían en fila y nos bajaban desde la escuela hogar a la escuela normal, que había un comedor. Allí había una señora que se llamaba Manuela, la tía Manuela, que tenía una mala hostia. Es que tenía una manía. Y esa señora era la que nos hacía el desayuno, la comida, la merienda y la cena. Porque nosotros estábamos internos. Y ya nos subíamos a las 9, teníamos que estar en la fila, cantando el Canal Sur para subir arriba a la clase. Y ya subíamos a la clase y nos estábamos integrados con los niños de Viver. Lo notaba con pena cuando me encontraba mal, incluso cuando no estábamos malitos. Teníamos que cuidar a los que estaban enfermos. Si se ponía un niño pequeño, yo recuerdo que estaba un día entero sin ir a la escuela cuidando al que estaba malito en la cama arriba, porque los trasladaban a la escuela hogar. Estaban en la cama con fiebre. Y había uno más mayor, pues ya ves, yo con 9 años, que tenía que trasladarse arriba a tener cuidado de chicos con chicos y chicas con chicas, eso sí, separados. Yo llego con 10 años, porque me obligaron a venir, porque se supone que no... ¿Ves lo que te estaba comentando? Que no entiendo cómo no hice esto yo en Barracas. Veníamos los lunes con el autobús, nos recogía un autobús en Barracas y luego pues sí, nada, hasta el viernes por la tarde que terminábamos a las 5, nos estábamos aquí y pues nada, pues la escuela estaba en el otro lado, en el otro edificio y aquí pues veníamos a dormir, a comer, a estudiar, a todo, como si fuera la casa, nuestra casa que no era, pero bueno, como si fuera nuestra casa. Yo es una etapa de mi vida que no la recuerdo bien, a mí no me gustó nada, a mí lloraba mucho, no quería venir, comía tiza, que decían que la tiza daba fiebre para irte a casa. Madre mía, ahí estaba, es verdad, es siempre mala, siempre tosiendo para que no me trajera nada. ¿Cuántas noches, cuántos domingos sin dormir, tosiendo para que no viniera a la escuela el lunes? Y el lunes a la escuela, hola, toda semana. Yo no, a mí no me gustó nada. Era un tipo cuartel esto, era un cuartel. Con sirena por la mañana, a las 8 por ahí, enseguida los 10 minutos que tenías para ir al aseo, arreglarte, corriendo a desayunar. Bueno, yo, doña Tere, mal. No, toda de negro. Uf, ¿qué te voy a decir? Muy dura, muy dura. Hombre, ten en cuenta que a mi hermano, al mayor, Juan Carlos, le arrancó la patilla. No fue ella, fue don Agustín. Que había otro, mira, ¿ves? No, es que don Agustín le arrancó la patilla, ¿eh? Luego es que vino una tal María Dolores y una mujer mayor, que no me acuerdo cómo se llamaba, quería recordar pero no me acuerdo. Y María Dolores era una delgadica y sí que es verdad que nos sacaba a la calle, nos llevaba al teleclub, que eso nunca lo habíamos hecho, claro, nos sacabas a pasear, no sé, yo lo recuerdo, ¿ves? Eso lo recuerdo mejor porque la veías muy cercana.
que tocaban también, me parece que a las 10 o por ahí. Cenábamos, nos dejarían un poco había estar, habrá estudio, algo de estudio, si tenías esa, no me acuerdo, Sí. habría algo que irías al... Ahí había un a la estudio sala de aquí, estudio, ¿verdad? Que estaba el ¿no? estudio aquí en el fondo. Y luego nos dirían la hora, no me acuerdo ya, y nos Pronto. mandarían pues a dormir a las 10, Sí, y apagaban yo no me luces, acuerdo. todo oscuras y el pilotico, Había un el borde del pilotito. pilotico. Yo es que a lo mejor eso, como son las cosas más malas, yo lo borro. Sí que Sí. extrañas eso, de venirte de tu casa, vivir con gente, y luego según qué edades las chicas, por tener vergüenza, tener que ducharte con gente que no de esto, o meterte en la cama por cambiarte y todo delante de la gente, más vergonzoso, te pasabas más mal, ¿sabes? Pero luego también tiene sus puntos buenos y tú aprendes también muchas cosas y también tiene... Aprendíamos a hacer, nos llevaban a hacer jotas aquí, ¿no? Ah, sí, a es hacer verdad. jotas, a bailar, Nos hacían enseñaron. teatro también, había música, luego sí, y Las concursos, jotas. había concursos de deportes, o de mesas de ping-pong, sí, Sí, eso. ¿ves? Y Pues luego eso- amigas, sí que vas haciendo amigos de alrededor de la comarca y conocer gente que luego los mantienes y de todo. Eso sí. Pero el cambio de aquí un año, pues yo te digo mal, porque quedarte a dormir, aunque teníamos 14 años, yo creo que no tan mal al final. El bocadillo de nocilla, lo mejor que había. Porque cada día tocaba un bocadillo de nocilla, o tocaba con salchichón, o tocaba... Con sardina también nos daban una vez, Eso ya no ¿verdad? me acuerdo. Pues El era puré, malo. las lentejas, Eso, el las puré lentejas yo he era visto más malo. Y la hasta leche, moverse, ¿eh? Y la leche que te obligaban hasta leche. Lo siento, yo Puede las he ser- visto moverse las lentejas. Y, puede Y que te ser- lo tengas que estar... Uf, yo me lo metía por donde podía todo. Sí. Y puede ser que nos dieran leche también a la hora de comer. Ay, yo eso no me acuerdo. ¿Verdad? Y yo me acuerdo que sin querer hacíamos, la tiramos y con el trapo, porque luego nos hacían poner la mesa a nosotros, Sí, había había que servir. turnos o algo, y nos hacían poner la mesa a nosotros y luego quitarla. Sí. Y yo me acuerdo que había gente, claro, tiraba, ay, se me ha caído, y la tiraba para no bebérsela. Los estudios, pues los estudios, si es que si nos dejaban ni hablar, estábamos ahí callados, a mí nunca me han ayudado. Yo antes miraba así a alguien que preguntaba, pues no sé, que me dieran un sopapo. Yo no vi, yo tenía mucho miedo. Yo es que no me acuerdo de no. Copiar no sé cuántas miles de veces. No fumaré en las duchas, pero no sé, yo no las pude terminar. Pero es que yo no las pude terminar. Claro, da igual que estuviera fumando, que nos estábamos todos metidos. ¿Qué más da? Yo trastada es la que más me acuerdo, porque tela. Una anécdota que yo viví fue el hombre que se ahogó en la balsa. Vaya, que yo me asomé en el comedor, me asomé y yo a los maestros les decía, ahí hay un hombre flotando. No me hicieron caso ninguno. Y eso ya eras pequeño. Bueno, la cuestión que yo dije, ahí hay algo flotando y es un hombre lo que está ahí. Porque yo fui a tirar comida Por la ventana para tirar la por la comida. ventana para tirarla a la balsa que está ahí. Claro, yo pensé que tú te me En los escapabas. bolsillos, Y ¿no? cuando lo vi, yo claro, a mí eso me impactó mucho, ¿eh? Y no digas tonterías, niña, eso son tonterías. A mí no me hacía caso a nadie, digo que sí, que hay un hombre ahí, es que coño, es que... Y al final sí que salió uno de ellos, y claro, efectivamente, al momento estaba la Guardia Civil, estaba todo... Ay, yo ahí lo pasé muy mal, también mal, porque luego el recuerdo de ver a este hombre ahí ahogado, no sé. Sí. Sí, la verdad, Yo no me acuerdo. sí. Yo a los 2 o 3 años es cuando salíamos con una tal María Dolores, que vino y ya se fue esta mujer, la otra y eso, y vinieron dos muy majas, una más mayor y esta chica que era más joven. Y nos sacaba a pasear por las tardes. Oye, una maravilla. Porque ten en cuenta que cuando teníamos que comprar algo, yo a los de Viver por la reja, de allí, del otro colegio, les daba el dinero para que me compraran un boli o un lápiz, o lo que fuera, porque claro, de aquí no podíamos salir. Bueno, a veces sí que, ahora que dices, sí que le pedíamos permiso, lo liamos y nos escapábamos a comprar, ahora que dices, a Doña Tere, ahora que dices, sí, pues sí. Íbamos al kiosco, porque ya ves, esto salía entre semana del colegio, no nos dejabais salir, nos salíamos. Y luego las chicas también era, porque eran unas edades a lo mejor que les venía la regla o algo de la... Y entonces sí que también lo pasaban, o lo pasábamos bastante mal cuando te venía. Es verdad, que es verdad que venías y lo pasabas mal, te daba miedo por si me echabas la sábana. Luego a la hora de ducharte también era, todo eso sí que lo pasamos
Mal porque, claro, te salías de tu casa con gente que no conocías ni nada, y entonces sí que... Antes ya nos llamaban la atención, no podíamos hacer nada de ruido. El ruido de noche, claro. Para mí ha sido un trauma venir aquí. Pero mi madre dice, claro, si yo hubiera tenido coche, pues yo te hubiera llevado y te hubiera traído y no hubiera habido problemas. Sí. Y es que luego te daba rabia porque es que estás a 10 kilómetros de tu casa. Estamos ahí, y ahora vienes con el coche. Meternos aquí es que no lo entendemos. No entendemos. Porque después de haber pasado por Jérica, pero estar aquí, dices... Todas las rutinas, creo, todo estaba... Todas las rutinas, disciplinado, ¿no? Todo Todas estaba de esto, quitado Sí. cuando teníamos las horas del patio. Y las sirenas para entrar a Bueno, estudiar, y- las sirenas para merendar, las sirenas para cenar, estaba todo. Yo creo que la sirena no me acuerdo. Ay, yo sí que me acuerdo. Nosotros nos llevábamos las sábanas a casa a lavar. ¿De la semana sí? ¿No las llevamos? Yo sí, Ah, sí, siempre. abajo. Me las he llevado y las he traído. Yo ya no me acuerdo. Porque yo era pequeñica y algunas veces me he meado aquí. La verdad, con Pues 10 yo las años y sábanas el no miedo me- que tenía y todo. Y dime tú, ¿a quién le decías que te habías meado? Pues con la misma sábana te pasabas toda la semana. Ay, sí, qué mal. Es que Carlos, Claro, claro. te daban un Yo me acuerdo pelín, acostarme porque estaba yo Yo me no acuerdo de podía gente cambiar de otra Pina y cosa. luego a veces de encima que no tenía, que eran más pequeñines, que ellos vinieron Pina no había colegio. No debían hacer, el día más pequeño. Y sí que, y eso que era en nuestra edad, estábamos un poco que no pensabas pendiente, pero te llamaban la atención los pequeñines, los lloros y de todo. Sí. Hombre, normal. Que sí. Pues a lo mejor que no estabas con los padres y estabas, no lo sé, o conocías gente, o te relacionabas, o no lo sé, sí, puede ser. Yo aquí cero. Esta no le gustaba nada. Aquí no, Ya te en digo. ir al colegio allí, irme de aquí aún, pero mal en los estudios, porque al no estar a gusto aquí, pues ni quieres estudiar, lo único que yo quería ponerme mala para ir a casa, no quería venir. No me acuerdo de fiebre. Aurora también decía Con eso. las tizas, nos decían, come tiza Te que decía cogerás yo, fiebre. no. Y yo me rayaba las tizas, ¿eh? O oír lo que lo hacían, pero Bueno. yo no. O sería más bueno. Yo no sé, sería más, no lo sé. Aquí estuve poco tiempo. Fui de los que la inauguraron, siendo de Ragudo, que era cerca. Pues nuestros padres que ya tenían coche en los primeros años 70, pues nos bajaban y nos subían, nos bajaban por la mañana, nos quedábamos a comer. Cuando me gustaba la comida, obligaban a comértela y pues eso, pues te cogías una bolsa de plástico, te lo escondías en el bolsillo o la panceta o cosas que ahora sí que me gustan, pero entonces pues era... y bueno, sí. Y bueno, pues, por lo demás, pues en cuanto a jugar y todo eso, pues sí que nos lo pasamos bien. Lo de la escuela hogar sí que es, lo que darse a dormir aquí sí que fue más, pues más durillo, porque eso pues te separabas y dentro de lo que cabe pues no era lo mismo que aquí venía de la Villanueva, venían, los puedo decir a todos, de Fuente la Reina, venían de Barracas, venían del Toro y venían de Ragudo, vamos, en mi época venían de esas poblaciones y de Teresa y de Pina, exacto, que se me pasó. Y eso ellos sí que... Higueras y Pavías, exacto, tienes razón, pues todos esos. Y eso pues dentro de lo que cabe, pues yendo a dormir a casa por las tarde noche, pues aún estaba bien. Pero bueno, eso, mis padres también se acercaban muchas veces, pues por la verja o eso si hacía falta, venía a ver, y bueno, parece que aliviaba un poco pues el no estar tan solo, ¿no? Después aquí me acuerdo que también salíamos por las noches a ver el toro embolado, que nos acercábamos por ahí a la ventana por la noche. Y bueno, también bueno, no hacíamos más que correr por ahí a jugar a pilla. Bueno, no sé, tendríamos mucha energía, ¿no? En aquella época. Bueno, ahora como me lo dice él, sí, bueno, entonces no lo notabas, pero vamos, ya te lo asumías que no podíamos, estabas aquí de lunes por la mañana hasta viernes por la tarde, como si fuese una cárcel. Y bueno, después también recuerdo que se escapaban, había chavales de aquí de Viver que saltaban la valla, se iban a su casa a mitad de mayo cuando les parecía, los más mayores. Veías, pues empezaban a tener el periodo las chicas, veías lo que era una compresa a lo mejor, no sé, bromitas, fue poco tiempo, pero bueno,
Después también pues la sexualidad también empezaba en aquella época, 10 o 11 años, que si las duchas, la vergüenza, no estamos acostumbrados a ducharnos con gente, a lo mejor no teníamos ni cuarto de baño en casa todavía, ¿no? En aquella época. Y bueno, había unos más espabilados que otros, todavía, yo era 10 años lo que tenía todavía, pero bueno, las primeras, no experiencias sexuales, pero bueno, mira lo que tengo aquí, tú qué haces y no sé qué, tonterías de esas. Y bueno, eso, pues que nos estiraban en vez de la oreja, yo no sé si sería para no dejar marca o algo, no tengo ni idea, ahora lo pienso, pero como ha comentado aquí las compañeras, pues sí, tenía la costumbre aquel caballero, por decir algo. Y bueno, y los cachetes y eso. Y bueno, y los padres tampoco lo veían mal, ¿eh? Los míos por lo menos era otra época, decían, si le tiene usted que tiene que darle, pues le dé algún tortazo que no pasa nada. Y así, eran otros tiempos. Era la transición también de la dictadura a la democracia. Sí, y se estaba cambiando, pero bueno, iba despacio.